neumonía. ¿Cuándo ustedes van a sospechar una infección respiratoria baja? Cuando el paciente te diga tos con expectoración. La tos con expectoración usualmente o viene de los bronquios o viene de los alveolos. Por lo tanto, es una infección respiratoria baja y es respiratoria. Entonces, cuando te digan a ti, paciente, ya hace una semana, tiene tos seca, luego tos húmeda con expectoración amarillenta, verdosa, luego tiene fiebre y ahora está con dificultad respiratoria, ¿qué es lo primero que va a pensar? Una neumonía. ¿Qué más? Es lo primero que tiene que pensar con esa historia. Entonces, la pregunta es, ¿qué examen hay que pedirle para hacerle una neumonía? La respuesta es, no es cultivo de esputo, no es un examen de esputo, es radiografía total. Esa es la radiografía. Entonces, ya tienen el tratamiento diagnóstico de una neumonía. Tiene que radiografía, entonces el esquema mental puede ser una neumonía adquirida en la comunidad, una NAC, o una neumonía intrahospitalaria. ¿Cuándo pensar en una neumonía adquirida en la comunidad? Cuando el paciente viene a su casa. ¿Cuándo van a pensar el paciente que tiene una neumonía intrahospitalaria? Cuando está hospitalizado. Por ejemplo, viene un paciente que convulsiona, un paciente con ACV, o un paciente que lo van a operar, está hospitalizado 3 días, después se empieza a hacer tos, con fiebre, dificultad respiratoria, estando hospitalizado, esa es una neumonía intrahospitalaria. Miren el contexto. En cambio, un paciente que viene de su casa por 5 o 6 días, ese es NAC. NAC. Ahora, una vez que ustedes ya clarifican es NAC o es intrahospitalaria, NIH es intrahospitalaria, dicen, si es NAC, ¿será típico o atípico? Esa es la otra pregunta. ¿Típico o atípico? Típico, pues 80% es neumococo. Puede ser neumococo, puede ser Klebsiella, puede ser Haemophilus influenza. Esos son los típicos. Pero ese 80%, pero un 20%, 15% puede ser un atípico. ¿Cuáles son los atípicos? Los atípicos realmente Mycoplasma, Legionella, Clamidia. Entonces me voy con la duda. ¿Y ahora cómo diferencio los dos? Hay 3 preguntas básicas que tienen que responder para diferenciar los dos. Uno es, ¿cómo es la tos? Una tos con flema húmeda, eso es típico. ¿Por qué? Porque el problema está en los bronquios, en los alveolos. En cambio, los atípicos, el problema no está en los alveolos, está en el intersticio. Por eso, al estar en el intersticio, entre alveolo y alveolo, pues la tos es seca. La tos es seca. Entonces, una tos húmeda te dice que eso es típico. Una tos seca te dice que eso es atípico. Otro dato. Lógicamente que estamos hablando de que hay compromiso alveolar, ¿no es cierto?, en el típico. Entonces, ¿eso cómo se demuestra desde el punto de vista clínico? Cuando ustedes van a auscultar a su paciente con su estetoscopio, ustedes siempre le van a decir al paciente, tome aire. Eso se llama inspiración, porque esto es inspiración, botar el aire. Inspiración, expiración. Entonces, el crepitante es un sonido que no es normal, es un sonido anormal que se escucha solamente en una fase respiratoria. ¿En cuál? En la inspiración. Y se escucha al final de la inspiración. ¿Ya? ¿Qué cosa se escucha esto? Un creativo. Eso es un creativo. Aquel que solamente se escucha en una fase que es la inspiración y al final. Ustedes van a escuchar un poco de sonidos cuando el paciente está enfermo. Y el más frecuente es aquel que se escucha en los 2 tiempos. En los 2 tiempos. Eso no es crepitante. Eso es un bronquus, eso es un suprepitante, dependiendo, pero eso es en vía aérea. Porque el moco está en la vía aérea. Y al entrar y salir el aire, pues eso no es crepitante.
La crepitante es solamente al final de la inspiración. ¿Y por qué? Porque ustedes toman aire, ese aire entra y todo el líquido que está en el alveolo, ya sea pus, secreción, lo que sea, pues con el aire que entra con fuerza por la inspiración, mueve ese líquido, lo bota y eso suena. Eso es lo que sienten ustedes. Entonces, el crepitante, ¿de qué neumonía es? Típica. En el atípico hay crepitante, no hay crepitante. No hay crepitante. Por eso es que hacer un diagnóstico de una neumonía atípica no es fácil. Pues puede decir, no tiene nada, no le oculto nada. Uno está acostumbrado a escuchar crepitante en una neumonía, pero se nos puede pasar. Y el otro es la radiografía. Una radiografía, normalmente los pulmones se ven negros porque tienen aire. En cambio, si lo van a ver, No soy un robot. Los tres va. ¿qué tal? Su derecha. ¿Tú qué te cuentas? Moto. Miren esto. Esto que ven aquí. Esto es patrón alveolar. Así se llama, tú puedes estar ahí. Entonces el patrón alveolar se ve en el mundo. Patrón alveolar. Porque está en los alveolos. Se ve blanco. Se ve blanco. Una mancha blanca. En cambio, cuando es atípico, miren cómo se ve. Como sucio, ¿no? Como rayos. Ajá. Ya, eso se llama patrón intersticial. Entonces, tres diferencias, ¿no? Uno es la tos, una tos húmeda con secreción en el atípico, una tos seca en el atípico, un patrón alveolar en el típico, un patrón intersticial en el atípico, y crepitantes en el típico y no crepitantes en el atípico. Bien. Entonces, eso es importante. ¿Ya? Y las causas ya saben, ¿no? Micoplasma, clamidia, legionela, virus. Aquí, usualmente, pues, neumococo, también hemófilos influenza, Klebsiella, son los más frecuentes. De modo que tienen que recordar, recuerden que estos son virus, ¿no es cierto? Esto es, se lo conocen entre los virus. Pero ¿qué cosa es lo que tienen que saber? Porque eso se les pregunta. Estos son virus de RNA, estos son virus de DNA. Se les pregunta básicamente esto, los virus de RNA, ¿por qué? Porque el ortomisovirus, ¿qué cosa? ¿A quién pertenece el ortomisovirus? Influenza, el virus de influenza. La influenza es importante porque la influenza produce neumonía. Es uno de los virus que producen neumonía. No se olviden, ¿cómo se hace el diagnóstico de los virus? PCR.
PCR. ¿Ya? El paramyxovirus es el virus respiratorio sincicial, ¿no? Es el que más o menos el asma en los niñitos, ahí se presenta el virus respiratorio sincicial. Recuerden que es un paramyxovirus. Y recuerden que este virus, normalmente la infección por los virus es autolimitado, ¿no? 3 a 5 días. Pero este es un virus que demora hasta 21 días. 21 días, pues hay que hospitalizarlo. Diagnóstico igual, PCR. Y coronavirus, pues ya hemos visto. Ya hemos visto que causa neumonía. Ya han visto la pregunta. Se puede repetir: alteración, ventilación, perfusión y trombosis capilar, ¿no? Bien. Aquí está la bronquiolitis, lo que le decía. En los niñitos, PCR. Hongo. Seguramente que no es frecuente, pero sí hay que recordar algo. De todos los hongos, hay un hongo. Cuando ustedes piensan en hongo, tienen que pensar en un inmunosuprimido. Paciente con cáncer, paciente desnutrido, paciente diabético, paciente pues VIH. Pero hay un hongo que se presenta en inmunocompetentes, o sea que no son inmunosuprimidos. ¿Cuál es ese? Este. El histoplasma capsulatum. El histoplasma capsulatum se presenta en todo tipo de pacientes, no respeta nada. ¿Y cuál es el otro hongo que tienen que recordar? El Aspergillus fumigatus. ¿Por qué? Porque el hongo que se relaciona con tuberculosis es el Aspergillus. Ya vamos a ver por qué. Y el otro, finalmente el otro, que es el girovesi. Antes el girovesi se le llamaba Pneumocystis carini. Lo recuerdan mucho en la época del 80, cuando apareció el SIDA como enfermedad. Porque la mayoría de los pacientes se morían con este microorganismo, que se pensaba que era una bacteria, lo llamaban Pneumocystis carini. Producía una neumonía terrible y el paciente se moría de neumonía. Pero ahora se ha demostrado de que tiene más para hongo, por eso que se le coloca dentro de los hongos. Y se le cambió el nombre, Pneumocystis girovesi. Entonces, si la historia, en el caso clínico te dicen, pues, mira, este es un paciente VIH no controlado, que no recibe tratamiento, esos son los no controlados, y viene porque tiene insuficiencia respiratoria, una buena alternativa para marcar es Pneumocystis girovesi. Ya van a ver cuando hablemos de VIH tiene que tener un CD4 usualmente más de 500. Si te colocan un CD4 pues 50, de 100, de 20, pues más razón para que pienses en Pneumocystis girovesi. Recuerda que todos los datos valen, ¿no? Todos los datos. Bien, ahí está girovesi. Ahí está aspergilosis, le decía. Realmente los pacientes con tuberculosis tienen cavernas y esas cavernas se llenan con una bola de hongo. Esto normalmente, esas bolas de hongo se llaman micetomas, pero como es de un aspergillus se llama aspergiloma. Miren, ven cómo se colorea. ¿Cómo se colorea? Este es un hongo. ¿Cómo se colorea? Azul, verde. Azul de Azul, azul de metileno. no. Azul de lactofenol. Azul de lactofenol. Lactofenol. ¿Y cuál es el cultivo? Saburabul. Agar-sabul. Agar-sabul. Bien. Esta es la bacteria que tiene que aprendérsela para este examen. Difteria. Corynebacterium diphtheriae. Esto tiene que esto. Es un bacilo gram positivo, catalasa positivo, aeróbico, no móvil, no forma esporas y tiene características de letras chinas. ¿Ya? ¿Cuál es la bacteria que tiene características de letras chinas? El Corynebacterium diphtheriae. Eso. Vamos a ver un poco más.
Y otra cosa sobre este. Lógicamente se te puede volver a colocar esta imagen que se ha colocado ya. ¿Qué cosas son? ¿Qué cosas son estas? Pseudomembranas. Ya se ha puesto el examen, pero ahora se le va a poner con más ganas porque ya es un tema pues, de esta segunda parte. Pseudomembranas. ¿Ya? Luego, esto. La fisiopata, eso sí lo tienen que saber. Recordar que la difteria hace daño por su toxina, no por la bacteria, sino por su toxina. Es decir, la bacteria libera su toxina. ¿Qué sería? ¿Una exo o una endo? ¿Qué sería? Entonces yo pregunto examen. Por eso les digo, ¿qué sería esto? ¿Una exo o una endotoxina? Clase 1. Exo. Esto es una exotoxina. ¿Por qué? Porque lo está secretando. La endotoxina, recuerden que es parte de la bacteria. En este caso es una exo. Aquí la bacteria no está. La bacteria fue lo que hizo es secretar su toxina, que es esta. Y tiene dos partes, A y B. Entra a la célula y al final libera la A. La A es la activa, la fracción A es la que hace daño. ¿Y qué cosa hace la A? La A lo que hace es inhibir al factor de elongación 2, al EF2. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque inhibe la ribosilación. Al inhibir la ribosilación, ¿qué cosa hace? Inhibe la síntesis de proteínas celulares. Entonces, al final de cuentas, ¿qué cosa hace la toxina de la difteria? Inhibir la síntesis proteica. Y al inhibir tú la síntesis proteica, la célula se muere. Se muere. ¿Y dónde lo hace? ¿En qué órgano? ¿Cuál es el órgano que ataca principalmente la difteria? ¿Cuál es? El corazón. Por eso es que mueren los pacientes. Causa una miocarditis. ¿Ya? Esos son datos que no pueden olvidar. Ahí está. El EF2. Esencial para la síntesis de proteínas celulares. Fíjense cómo son las lesiones. Esos no son secreciones, son pseudomembranas. Y la otra enfermedad es la toferina, llamada coqueluche, producida por la Bordetella pertussis. Bordetella pertussis. ¿Quién causa la toferina o coqueluche? La Bordetella. ¿Cuál es la característica? Es esta: la tos violenta e incontrolable. ¿Y que cuánto dura? 6 semanas. 6 semanas. Por lo tanto, ¿cuáles son las fases de esta enfermedad? Son 3, miren. La fase catarral, la fase paroxística y la fase convaleciente. ¿Cuál es la más importante donde se hace el diagnóstico? En la fase paroxística, que dura de 1 a 6 semanas. Esto es lo que se llama la tos quintosa, pues. La tos que produce cianosis, que produce vómito. No que tienen tos hasta que vomitan o se ponen moraitos. Es eso. ¿Qué más tienen que saber de esto? Porque esto se le va a preguntar. ¿Cuáles son las toxinas de la difteria? Son estos 4. 1, 2, 3 y 4. La toxina pertussis, la emigratoxiclasa invasiva, la citotoxina traqueal y la dermonecrótica. Ahí están las características. Esto tienen que aprenderse para el examen. Porque eso viene. Vienen las características de las bacterias, viene su mecanismo de acción. Ambas son por toxinas, pero son diferentes toxinas en difteria y pertussis. ¿Se han dado cuenta? Aquí está, igualito explicando el efecto de la toxina. Este es el complemento del anterior, eso es lo mismo.
Y finalmente tuberculosis. Tuberculosis. Obligatoriamente tienen que saber igual estas características. Aquí está qué coloración usa y cuál es el cultivo. O sea, esto lo tienen que saber. ¿Sí? Porque estamos en microbiología. Aquí esto es, porque es lo nuevo, ¿no? Lo que es la tuberculosis latente. La latente. La tuberculosis latente es aquella tuberculosis donde no tiene síntomas. Es un paciente que no tose, pues no hay baja de peso, no hay fiebre, no hay nada. Es un paciente aparentemente sano. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que usted sabe muy bien que cuando uno recibe el micobacterio, ingresa el micobacterio en nuestro organismo, pues nuestro sistema inmune pues lo tiene controladito, ¿no? ¿Y cómo lo controla? Lo controla pues porque por los macrófagos, por los linfocitos T, que normalmente están liberando dos citoquinas importantes, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. Son las dos interleuquinas que están controlando al micobacterio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este micobacterio, por algún motivo, quiere despertarse, quiere salir, quiere invadir, pues se empieza a sintetizar más interferón gamma. Interferón gamma. Recuerden que el interferón gamma principalmente lo que atrae a quién son, a los macrófagos. A los macrófagos. Entonces, hay un nivel normal de interferón gamma. Y cuando este nivel empieza a subir, porque significa que está despertando este micobacterio y por lo tanto el interferón empieza a aumentar, ¿no? Eso se detecta. ¿Cómo se detecta? Hay una prueba que se llama IGRA o cuantiferón. Entonces, a ustedes le van a preguntar, ¿en qué casos ustedes, por ejemplo, qué estudios solicitarían para un paciente con infección, o sea, con tuberculosis latente? En IGRA. No van a pedir una reflectora, no van a pedir un pequeño esputo, no van a pedir un cultivo, no, porque es un paciente que ya tiene síntomas, pues, que está activo. Cuando hablamos de tuberculosis latente es que no tiene nada. Entonces, ¿qué examen le vas a pedir? Un IGRA o un cuantiferón. Eso es lo que se pide. O hay otra forma de hacerte la pregunta. Un paciente con tuberculosis latente, ¿qué examen no le pedirías? Entonces te ponen ahí, pues, o radiografía de tórax, te ponen cultivo de esputo, beca de esputo, esas son las que no le pedirías. No le vas a pedir. ¿Ya? Se dan dando cuenta cómo son las preguntas, ¿no? Bien, este es el granuloma, y lo que le dije, cómo está formado el granuloma. Tuberculosis latente, ahí está la tuberculosis latente, las características, y la tuberculosis activa no es otra cosa pues que lo que usualmente tiene el paciente, ¿no? Un sintomático respiratorio, más de 14 días, con tos, baja de peso, sudoración nocturna, son síntomas. Ya cuando el paciente tiene esputo hemoptóico o hemoptisis, pues ya está mal, ¿no? Debe tener una caverna. Hay que pedirle su BK, hay que pedirle su radiografía normal del paciente. Y pues, ¿qué coloración? Si Nielsen, ¿no? Medio de cultivo, Lowenstein Jensen o Mildebrück, todo eso lo tienen que saber, porque eso se le va a preguntar. Lamentablemente es el nombre, pues, pero eso se le pregunta. De tratamiento no. Tratamiento no, porque todavía ustedes no están para eso. ¿Ves? Pero sí las características microbiológicas, ¿no? Coloración, características del micobacterio, medios de cultivo, cómo se diagnostican, ¿sí? Y las formas clínicas básicamente, ¿no? Tuberculosis activa y la tuberculosis latente.
¿Alguna pregunta? Eso es lo que se le va a preguntar, muchachos. ¿Alguna duda? En cada clase vamos a empezar, por ejemplo, la próxima semana es 6, ¿no? ¿Ah? No, ¿sí, no? Próximo, Semana 10. sí. Vamos a empezar siempre con casos para que ustedes se vayan Recordando. recordando cómo es, preparándonos para el examen. Y como siempre les he dicho, hay muchas cosas que se les dice en clase y eso se les pregunta. A veces ustedes estudian del PPT, pero el PPT no es todo. En el PPT yo no te puedo decir, mira, esto es lo más importante. El PPT está ahí. En la clase uno te dice, mira, esto, un ejemplo, eso. Y eso es lo que viene. No sé, la verdad que por qué ustedes y no solamente ustedes, sino muchos han salido jalados en este examen. La actitud de nosotros siempre ha sido